partir de este momento, ponemos en funcionamiento la central informativa de Radio Sónica. Maxi Lecky te cuenta los temas que son noticia ahora. Y te adelanta la información que será noticia mañana. El arranque. Lo que pasa en el país y el mundo. El análisis de la actualidad con entrevistas a los personajes más importantes. Esto es El Arranque. Buenos días, aquí estamos una vez más haciendo El Arranque por Radio Sónica, este espacio que le pertenece a Maximiliano Lecky, y como está de vacaciones, estoy yo, Quique Romero, acá en su reemplazo, haciéndole el aguante a El Arranque. ¿Cómo te va, Analía? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo. Muy bien, muy bien. Bastante acalorada, pero bien. No nos vamos a empezar a quejar, que recién empieza la mañana. ¿Cómo te va, Sebas? Buenos días. Buenos días, por suerte todo bien, Quique. Estamos todos acá. Bueno, hoy es 29 de agosto. Es día para los ñoquis hoy. Esta costumbre de comer ñoquis los días 29 y esto de poner plata abajo del plato. La costumbre es una costumbre que viene de Italia, llegó con los inmigrantes, que el mito dice que la plata se reproduciría debajo de un plato de ñoquis, de la misma manera que se van reproduciendo los ñoquis. Así que, bueno, ya sabe, el menú de hoy, ñoquis, puede ser en el almuerzo, puede ser en la cena, pero no deje de comer los ñoquis del 29 y no deje de poner la plata abajo del plato. Buenos días, Camila, ¿cómo te va? Buenos días, con un lío en Avellaneda, se armó un quilombo, tanto que hablábamos ayer. ¿Qué pasó? A ver, contale a nuestra audiencia, porque por ahí muchos están intentando llegar desde la zona sur del Gran Buenos Aires, ¿y con qué se van a encontrar? Hay un accidente en Puente Pueyrredón, hubo un accidente en Puente Pueyrredón, por lo tanto toda la parte de Avellaneda Centro está muy congestionada. Ajá. Así que hay que salir con tiempo. Yo salí de todas maneras a las 8:10 y mirá la hora que llegué. Y sí, se complica. Es que, bueno, es lo que hablábamos ayer. Buenos Aires, esto es un quilombo, según dicen los de la BBC de Londres. ¿Cómo viene el pronóstico? ¿Cómo viene la agenda? ¿Cómo viene la mañana? ¿Piquetes? ¿Qué pasa hoy? A ver, Analía. Sí, te cuento. Tormenta eléctrica se viene para hoy. Sí. Y hace en este momento 20 grados, con Sí. una humedad de un 87%. Complicado, Pesado el día. complicado. Sí. Bueno, por lo que yo sé de meteorología, también yo ya he comentado que sé algo de meteorología, lo que estamos sufriendo en este momento es lo que se llama una oclusión. Es un frente ocluido, cuando una masa de aire queda estacionada, que se encuentra con otra, una de origen caliente y otra de origen frío, y por una cuestión de al no haber diferencial, gradientes de presiones que permitan que se desplacen, quedan clavadas en un lugar, provoca lo que estamos sufriendo en este instante. Pregunta, ¿se viene un frente frío? Es lo único que desplaza a una oclusión o un frente ocluido, pero el frente frío tiene que tener una fuerza tal de poder desplazarlo. Más tarde o más temprano esa situación termina dándose, porque si no moriríamos en este infierno. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Y solamente con fotos satelitales se accede a ese pronóstico que bueno, en este momento no las tengo, pero solamente así. Eso sería el pronóstico. Es muy probable que esto se mantenga por las próximas 48 horas hasta la llegada de ese frente, como vos decís. ¿Sí? En La Plata la están pasando muy mal, cayó Sí. granizos, Es que cuando venga ese frente, casualmente esa es la oclusión, se han encontrado los dos frentes, el caliente y el frío, y se quedaron clavados. En La Plata, casualmente, la parte fría descarga mucho porque se provee de la humedad que le aporta la parte húmeda, la parte caliente, y al tener una alta carga de humedad, obviamente cuando viene la descarga es muy poderosa. Pero bueno, ¿y qué más va a pasar durante el día de hoy?
Sí, te cuento. 29 de agosto de 1985, un día como hoy. En 1987 se realizó el primer viaje entre la estación del Parque y la localidad de Floresta, en Buenos Aires. La porteña fue la locomotora que condujo el convoy. Ajá, mira. Sí, y bueno, y vamos a repasar algunas noticias. A ver. Porque finalmente los resultados electorales ya salieron a la luz de una manera formal. Mañana miércoles en todos los medios se va a formalizar, entre comillas, los resultados. Ganó Cristina en la provincia de Buenos Aires por un 0,4%. Esto es alrededor de 20.000 votos, más o menos. Recordemos que el día de la elección, cuando se hizo el escrutinio, el resultado que dejaba a Cambiemos en primer lugar era más o menos de 6.000 votos a favor del oficialismo. Bueno, se hizo todo el recuento de datos, se observaron las mesas recurridas, las impugnadas, con el resultado de 0,4 a favor de la expresidenta. Bien, mi opinión personal, lo Sí. que va a pasar con esto de acá a octubre. A ver. Desde el gobierno van a empezar a azuzar el fantasma que si no votás por el globo amarillo, vuelve Cristina. Y eso, Como estrategia lo decís, sí, Quique. sí, y eso va a volcar muchos votos hacia el globo amarillo, lamentablemente. Es muy triste que votemos de esa manera, sin razonar, sin pensar, En contra que de nos hagan algo. votar siempre en contra de, y votando en contra de, tenemos hoy a este gobierno del globo amarillo que está haciendo todo de una manera pésimo, y el votante, en cierto grado, más que nada la clase media, y más que nada las mujeres, entre las mujeres, el odio hacia Cristina, a ver, y yo hablo como si fuera kirchnerista, los que me conocen saben que no soy kirchnerista, fui el primero que le hizo una denuncia penal a los Kirchner, cuando todos todavía creían en Kirchner, yo me presenté ante la justicia denunciando el robo por parte de los Kirchner de los fondos de Santa Cruz, o sea, no hablo como un kirchnerista, pero la gente le tiene mucho odio a Cristina, la persona en sí de Cristina, y la lleva a votar a favor de cualquiera que le garantice que Cristina no va a volver nunca. Y ese lamentablemente es el gobierno del globo amarillo, y lo estamos sufriendo. Sí, la plata no me alcanza, sí sé que después de las elecciones me van a aumentar el gas, todo, pero igual los voto. Bien. Bueno, es muy Bueno, lamentable votar de esa manera. Con estas estas encuestas quedó claro la polarización, porque tenemos un 35 para Cristina, un 35 para el gobierno y un 30 que queda con el Frente para la Izquierda, con Randazzo, con los otros partidos más chicos, si querés llamarlo. Pero está dividido, está bastante polarizado. Vamos a ver cuáles son las estrategias que va a hacer el gobierno. Por lo pronto, a Esteban Bullrich lo van a tener hablando de educación, de temas sociales, dicen datos de que estuve leyendo en diferentes diarios, dicen de que lo van a tener a Esteban Bullrich haciendo campaña 2-3 semanas nada más. Después va a subir a escena Lilita Carrió, que no necesita hacer campaña en Capital porque arrasó con los resultados, y después va a estar la leona, la gobernadora Vidal, terminando la campaña para las ¿No le elecciones queda de octubre. un poco grande el saco de la leona? Así le dicen. Porque si salís a caminar por la provincia, yo la veo arrasada por los lobos. Sí, imagínate que va a tener que hacer campaña en la primera sección y la tercera sección, que son los lugares, las secciones que ganó Cristina. Primera sección, Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, así que van a tener que caminar eso. La tercera sección, la tercera donde está La Matanza, Almirante Brown, Lanús, Lobos. Sí, se complica. Sí, y bueno, y mañana Cristina va a ir a La Plata, a Arsenal, a relanzar de nuevo su campaña, que será mañana miércoles en el Club Atenas de La Plata, esperando que el gobierno oficialice los datos de que ganaron.
¿Ese acto no lo tenían programado para hoy y le cambiaron la fecha? No, porque está esperando resultados oficiales. Ajá. Que va a ser mañana, miércoles. Así Bien. que van a ir todo Unidad Ciudadana al Club Atenas. Bien. Bueno, volviendo al tema que estamos tocando en estos días acá en el arranque y que tiene que ver con estos mapuches, el mapuchismo, lo que está sucediendo. Déjame leer nota de Clarín de hoy mismo. La justicia ya registró más de 70 actos violentos de la resistencia ancestral mapuche. Los ataques aumentaron desde 2013 cuando Jones Wallace, por más que se haga llamar Jones Walla con H, para mí es Jones Wallace con W, él mismo dice que los ingleses le robaron el nombre. El detenido líder de la resistencia ancestral mapuche volvió de Chile. Entre las causas hay robos, tomas, incendios y secuestros. Eso titula Clarín. También Clarín titulaba hoy mismo: incendian 29 camiones en un atentado en el sur de Chile. Fue esta madrugada en el sur, en una zona de frecuentes ataques incendiarios reivindicados por grupos mapuches radicales. A ver, señora, si esto no es terrorismo, ¿qué es el terrorismo? Lo tenemos en línea a Patricio Lons, que nos va a contar un poco de qué se trata esto de los mapuches. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Se repite la historia de los 70, parece con otro color. Parece con otro color. A ver, primero, Patricio, los mapuches, ¿quiénes son? ¿Son pueblos originarios? ¿Cómo es la historia verdadera? Vos que sos un historiador, contanos eso. Bueno, la verdad, si uno se pone a mirar para atrás, a veces uno no le puede reprochar que no reconozcan fronteras. Eso, bueno, ahí podés bucear un poquitito y demás. Pero acá estamos hablando simplemente de terroristas disfrazados, porque ¿este es Walla o Wallace con W? Vos sabés que mi duda. Se hace escribir con H y sin la S al final. Para mí es con W y con la S al final, pero bueno, y no es Jones, como se hace llamar, sino Jones. Pero... Este es Jones Wallace, después está la Bukolorovsky, esa también que se hace llamar Remunyankur o algo así, que es la que le pegó acá. Mira, hay algo que yo estoy temiendo. Viste que Berbisky saltó ahora con Amnesty Internacional para buscar a este muchacho Maldonado que resulta ser sobrino de Vaca Narvaja. A ver cómo es eso. Yo leí esas versiones, pero no sé. Pero es falso y lo declaró la familia. Es falso eso. Lo declaró la familia y dice que es falso. Sí que... Y lo pidió que por favor haya un poco de... ¿Cómo es? Contá la historia bien, no Camila. Sé, yo no lo puedo comprobar. Déjame a mí me llegó la misma información que vos, que este sería pariente de Vaca Narvaja, pero a mí lo que me preocupa es que se empieza a pedir que Amnesty Internacional se meta. La Deutsche Welle hablando de los desaparecidos en la Argentina, en la dictadura, y que se repite con este gobierno. Y los medios internacionales empiezan a hacerse eco. A mí, ¿quién me dice que en algún momento alguien pida la intervención? Como se está pidiendo en Venezuela. Yo reconozco que el gobierno de Maduro es un desastre, pero que digan que hay que intervenir en Venezuela porque es una dictadura, entonces ¿por qué no interviene en China? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Claro. Claro, lo que pasa es que ser guapo con los chinos no podés, ¿no es cierto? Entonces vas y le pegas a otro. Para que curiosamente tiene petróleo, porque si Venezuela no tuviese petróleo yo creo que a nadie importa un rábano. Sí, bueno, Arabia Saudita flota en petróleo, pero también nadie se mete con las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita. Y ni hablar, no hay marchas de ni una menos en Riad. No, olvídate, les corta la cabeza. Claro. Ahora... a mí me preocupa lo siguiente. Veamos qué pasaba con los indios a lo largo de la historia. Vos sabés que hay un trabajo muy interesante de un araucano chileno que se titula Perdón España, por todo lo que hemos mentido después, ¿no es cierto? Pero él dice, el primer encuentro entre españoles y araucanos fue violento, pero en realidad como son violentos entre toda tribu que se encuentra, las primeras tribus en Iberia, entre carpetos y vetores se han abofeteado, entre íberos y celtas, hasta que llegaron los romanos y los pusieron a todos en fila. Acá las tribus se mataron unas contra otras, esto no fue un continente invadido como dice, esto no era Bulgaria invadida por la Unión Soviética, acá había tribus dispersas. Y como todo lugar donde hay tribus dispersas, una civilización más avanzada va ocupando. Digamos, llegó la tribu blanca española y puso a todo el mundo en orden. Ahora,
Si bien al comienzo los araucanos chocan, al poco tiempo es España la que les enseña medicina, les enseña a escribir su propio idioma. Decía este araucano, nuestra lengua era hablada, pero era ágrafa, no sabemos escribir nuestra lengua. Y gracias a España la aprendimos a escribir y se salvó durante siglos. Tal es así que, digamos, en esos 3 siglos de desarrollo continuo, los aborígenes fueron sumándose al mundo español. En México y en Perú ya directamente pasan a ser la alta burguesía, la aristocracia, la nobleza, y cumplieron funciones muy altas en el gobierno español. A punto tal, ¿viste la Guardia Civil Española, que es como la Gendarmería Nacional de los Españoles? Sí. Fue fundada por el conde de Moctezuma, No tenía descendiente del emperador. Uh-huh. Y familia que todavía hoy vive en España, que tienen como 7 títulos, y le preguntás a esa familia cuál es el título más importante de ellos, el de conde duque de Moctezuma, porque descendemos de un emperador, pero que ese emperador, de haber continuado, como eran caníbales, no hubiese quedado nada en Centroamérica, y si menos mal que llegó a España, entonces se salvó nuestra familia y se salvaron un montón de tribus. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la independencia? Hay un dato curiosísimo, Quique. En las luchas por la independencia, como los revolucionarios de toda América dicen, no, ahora somos todos iguales, entonces todas las tierras comunales de los indios son confiscadas por el Estado. ¿Viste esos igualitarismos que tu billetera es igual a la del dueño de la revolución, entonces te quita vos la billetera? Entonces los indios que habían, digamos, todos los que no formaban parte de la sociedad española, pero sí ya habían firmado tratados con el rey, se sintieron avasallados. Entonces, ¿qué hicieron todos estos indios? Y luchaban por el rey. A punto tal que vos tenés generales realistas que eran caciques. Uh-huh. Eso es un dato curioso que a mí me llamó mucho la atención. ¿Y quiénes eran? Y, por ejemplo, en la zona de Colombia tenés el general realista Agustín Agualongo, era el cacique Agustín Agualongo. En Perú estaba Huachaca, en Chile creo que era Benavides. Tenés un montón de, porque algunos ya tenían apellido español, tenés un montón de generales que eran realistas, que eran indios. El general Goyeneche, apellido vasco y todo, probó la cara y notás que es un hombre mestizo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Pío Tristán, sin ser mestizo, era también americano. Ahora bien, Patricio, volviendo a la Patagonia. ¿Para con esto? Sí. Para que se entienda. Esa gente lucha porque dice, nos quitan todo. Bueno, de hecho, los revolucionarios le quitan todo. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XIX? Esos indios que resistieron hasta 1846 no reconocieron a los estados de Argentina y Chile. Uh-huh. En Perú lo reconocieron a la fuerza, pero digamos en la Patagonia, como estaba más lejos incluso de los gobiernos centrales, ellos no reconocieron hasta que vinieron las campañas. Esos indios, ¿quiénes eran esos indios? Del lado argentino y del lado chileno, ¿quiénes en eran? el sur nuestro y de Chile tenés araucanos, huiliches, y del lado nuestro tenés tehuelches, boroganos, etcétera. ¿Y los mapuches dónde están? No, es un neologismo, Quique. A ver, entonces, bueno, en vez de llamarte Quique Romero, decía llamarte Wallace. Ok, bien, entonces los mapuches, como una etnia originaria, no tienen existencia propia. Pues es que no se los ve en los libros de historia. El otro día hubo un debate entre Hanglin y Piña, digamos, reivindicó, pero dijo, no, pero la araucanización, que yo qué. Pero Hanglin dijo clarito, de los mapuches no aparece ni en Ceballos, ni en una excursión a los indios. En ningún libro de la época aparecen los mapuches. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Cuando ya son luego incorporados a la fuerza por Roca. Es cierto que Roca tiene una columna de soldados tehuelches que son los más sanguinarios con los araucanos. ¿Por qué? Porque los araucanos después de eso, al no reconocer nada, fueron bastante sanguinarios. Calfucurá y toda su gente hicieron malones en el sur en la Patagonia, hasta el sur de La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires. Malonearon y hicieron desastre. La provincia de San Luis, por ejemplo, después de la independencia, después de 1824, las hordas ranquelinas aprovecharon que San Martín había llevado todos los sanluiseños para el ejército y se los había llevado de prepo, y que sus mujeres y sus hijos quedaron inermes, y las hordas ranquelinas, al ver sus derechos avasallados por los revolucionarios, arrasaron con San Luis. Bueno, eso sí es cierto. Es consecuencia de lo anterior, Es consecuencia de lo anterior. Es decir, cuando se empieza a perder acá la civilización cristiana hispánica, esto se empieza a desmadrar por todos lados. Bien, ¿qué pasa entonces luego con los araucanos en el siglo... todas las tribus del sur?
Y los nuevos gobiernos liberales en la Patagonia argentina y chilena masacran un montón de tribus que desaparecieron, los Selknam y todos ellos fueron desapareciendo unos tras otros. ¿Qué ocurre luego? Algunos derivan a la izquierda, algunos en Perú en Sendero Luminoso, en Chile en el Partido Comunista. A ver, para un momento. Acá hay un dato interesante. ¿Cómo es que el indigenismo o el pueblo originarianismo en Perú derivó en lo que es Sendero Luminoso? Mira, hay un tema ahí antropológico bastante complejo, pero en realidad esos pueblos, por su propia tradición, siempre habían sido monárquicos. Entonces, esta democracia liberal, donde a vos te obligan a votar de lo que no sabés, pero no te permiten votar en lo que sí entendés, porque esa es la democracia liberal. La democracia de los cabildos, vos seas representante de un poder concreto, viste, de una corporación, de un sindicato, de algo concreto. Entonces funcionaban mucho mejor. Los cabildos hispánicos preindependencia eran mucho más representativos que estos de partidos políticos que lo único que hacen es partir al país en 25.000 ideologías de acuerdo al gusto de cada ciudadano. Entonces, en algún momento esos pueblos del Perú también pierden contacto con el cristianismo y quedan medio vacíos de espíritu, pero quedan con esa idea de que ellos son una comunidad aparte, que no les gustaba el modelo liberal, y en algún momento alguien aprovechó y le metió una cuña con la idea de que se podían rebelar contra eso tomando las armas. Entonces muchos de ellos terminan siendo carne de cañón del senderismo, y no por una idea muy maoísta. Ahí por lo general, viste cómo son esas cosas, ¿no? Te meten 3-4 puntos de idea de lucha y luego es a paladar libre lo que la gente piensa. ¿Y vos pensás que todo este movimiento que está sucediendo en la Argentina con el mapuchismo puede derivar en una guerrilla armada? Sí, yo vamos de cabeza. Bueno, además, yo te voy a leer una nota. Se han encontrado depósitos de armas. Mirá, una nota que salió publicada en Crónica de Chile el 26 de agosto, y de estas notas los medios no se están haciendo eco acá. El título es gravísimo. Carabineros incautaron videos que confirman entrenamiento paramilitar en la Araucanía. Y acá se ven a estas guerrillas o paraguerrillas mapuches haciendo entrenamientos militares con armamento de guerra. Acá se los ve en los videos, y esto salió publicado en Chile. Acá se ve que publicar una noticia como esta generaría un mar de fondo que no están todavía dispuestos a enfrentar. Y no, porque fíjate que por un lado se permite eso, además todos encapuchados. Yo que no sé, Hugo Moyano hace un amparo con la CGT y no parece encapuchado. Dice, soy yo, Hugo Moyano, y no me gusta el gobierno o el anterior o el que fuese. Acá estás viendo gente encapuchada y armada. ¿Eso en qué va a derivar? Y esto sí va a derivar en algún tipo de enfrentamiento interno. Pero vos tenés por otro lado que los gobiernos nacionales siguen destruyendo las Fuerzas Armadas. Ahora con este Maldonado van a tratar de destruir la gendarmería, y luego Argentina la van a defender los Boy Scouts y el Club de Pescadores. Entonces, digamos que no queda nada. Creo que el presupuesto para el año que viene de las Fuerzas Armadas, que ya es irrisorio, Quique, ya deben pagar los sueldos nada más, lo reducen un 25%, con lo cual dan de baja un montón de personas. Es terrible todo esto. Bueno, entonces, Patricio, acá hay una connivencia entre la clase política, poderes externos, meter organizaciones internacionales tipo Amnesty, medios internacionales, más todo este indigenismo que en Chile pasa del Partido Comunista a la lucha étnica influenciada por los ingleses, que le dicen, ¿te acuerdas aquel dirigente Maniqueo era, no? Sí. El chileno que cuando va a Londres le dice, no, mira, ya no va más el apoyo al comunismo, ahora viene la lucha étnica. ¿Te imaginas que en caso de que logren su objetivo y separen la Patagonia, cuál va a ser la embajada extranjera más importante en ese pseudo reino mapú? Y va a ser la embajada inglesa. Te digo más, la embajada inglesa va a ser el verdadero poder dentro de ese nuevo Estado. Pero los argentinos seguimos felices porque, descubrimos un cabo que miró mal a un socialista en el año
78, entonces seguimos destruyendo y destruyendo nuestro poder de defensa. Bueno, Así, Patricio, no hay país que te sobreviva. agradezco mucho esta comunicación y bueno, en algún momento volveremos a estar acá en el aire contigo en Radio Sónica. Muchas Te mando un gracias, hasta luego. Nosotros nos vamos a una tanda, enseguida volvemos. Desde sus estudios ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios Éter 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. El arranque, la máquina de la información, a máxima velocidad. El arranque, con Maximiliano Lecchi. Acá seguimos con la segunda media hora de este arranque del día de hoy, día 29, día de ñoquis. Empiece a pensar Día de ñoquis, ¿qué ñoquis? en ir a la fábrica de pastas a comprar ñoquis para el almuerzo. Ñoquis hay por todos lados en este país, por eso acá hemos hecho los ñoquis del 29 parte de nuestra cultura nacional. Bueno, hay una nota que salió en página 12 el 17 de agosto. Hace un tiempo ya. Hace un tiempo, pero es muy interesante analizarla. Escrita por José Nathanson, José Nathanson es el politólogo, director de Le Monde Diplomatique, la edición del Cono Sur, ¿no? En español. El título es El macrismo no es un golpe de suerte. ¿Cómo es esto, Camila? ¿Qué es el macrismo? Acá el macrismo, José Nathanson lo define como una especie de... no es un éxito repentino precisamente, sino que ellos tienen una estrategia elaborada muy distinta, muy buena, que es sobre este nacimiento de la nueva derecha democrática, una derecha antihéroe, una derecha focalizada en unos intereses de clase media, esta también corroboración de la inacción, de la suspensión de los planes y demás. Es decir, es una derecha, el renacimiento de una nueva derecha, se le dice. Sí. Y José Nathanson habla primero que identificó temas que venían generando una creciente preocupación social y sobre los cuales el kirchnerismo no elaboró una política concluyente, entre ellos el tema del narcotráfico. La habla desde su postura kirchnerista. Esto es muy interesante porque no cae en el eslogan y en el lugar común. Y a ver, que quede claro, José Nathanson es un kirchnerista. es que sí es opositor a este gobierno, pero Bien. él se las ingenió para conocer al yo enemigo. también soy opositor a este gobierno, pero también soy opositor al kirchnerismo. O sea, ser opositor a este gobierno no te define como kirchnerista Pero exclusivamente. la cara más Y- conocida del opositor es... Claro. Quiero preguntar a Quique Romero, Sí. ¿tu ideología política específicamente cuál es? Mi ideología política es la de la Segunda República, obviamente. Esta Primer República, tal cual la conocemos, está vencida, ya no da para más. Hay que reformular las instituciones en todos los aspectos, básicamente refundando un Estado-Nación soberano que hoy no lo tenemos. Pero eso es un tema largo y largo. A quien le interese todo este tema puede googlearme, puede conocer la historia. Última de todo lo que pregunta. hice. Sí. ¿Tu postura viene del lado de que la figura del líder, como ser en el peronismo, es una figura que desgasta las instituciones, la democracia, y al contrario que la figura de las instituciones es lo que nos va a llevar a una salida, a un futuro mejor, fortalecer las instituciones? Obviamente ¿Eso quiere que decir sí, Segunda desde República? desde ya que las instituciones tienen que estar totalmente fortalecidas y seguir a líderes mesiánicos. Habla de un infantilismo como sociedad, una sociedad que todavía está en una etapa de jardín de infantes. Tenemos que pasar una etapa de madurez y empezar a poder llevar adelante en nuestra vida como nación sin que haya un líder mesiánico, un papá que nos guíe. Eso era Perón, lamentablemente. Muerto el líder, muerto el partido, ¿no? Dicen Claro. algunos. Pero volvamos a lo que Sí. está pasando hoy con este análisis que hace José Nathanson. Bueno, justamente él había dicho que el gobierno actual está identificando temas que antes en el kirchnerismo no sucedía, y esto habla de lo inteligente que es hablar sobre algo que no se estaba hablando. Por lo pronto, ya sea de lo que fuere, ¿no? Pero generar
un ruido sobre algo que estaba guardando silencio durante mucho tiempo, y eso a la gente le genera un alivio profundo. Esa es como un análisis muy interesante. ¿Cuál sería ese tema que sacaron? El narcotráfico. El narcotráfico. La corrupción. Bueno, así no, decirlo. de la corrupción se habló siempre, y a ver, desde la época de Menem que pero se habla de desde los corrupción y líderes corrupción. se habla, desde los líderes, por así decirlo, entre muchas comillas, desde el gobierno oficial, que se hable de que se están equivocando, de que no van por el buen camino, que todo el tiempo remarcan su tropiezo, su error, su pifiada, y que juntos vamos a poder. Todo esto le genera una contención a la gente. Entonces, es una buena estrategia, yo también coincido. Sí. No coincido con el gobierno, por supuesto, pero avalo que la estrategia... A ver, si vamos la a hablar estrategia de la lucha estrategia- con el narcotráfico, ¿no? Sí, por supuesto. No, la estrategia pero comunicacional. Claro, El gobierno ahí no está. lucha contra el narcotráfico, y esto que quede claro. Si el gobierno quisiera luchar contra el narcotráfico, sacaría a la prefectura de Libertador, de Maipú y de abajo de la General Paz parando autos, y la pondría todo en el litoral fluvial argentino y en los límites con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, la gendarmería. Ahí sí se lucha contra el narcotráfico, pero este Ministerio de Seguridad, la prefectura la sigue teniendo parando autos sobre Libertador, y sigue desprotegido todo el litoral fluvial. Por eso acaban de encontrar en Canadá un buque que salió de la Argentina con un cargamento de 1 tonelada de merca, 1 tonelada entera de merca. Construyeron una pared en Canadá con los ladrillos de merca que incautaron de un buque que salió de acá, buque que no fue controlado por la Eso prefectura es de acá. narcotráfico, ¿no? Los perejiles que Claro, agarran en la entonces frontera lucha con contra el 4 narcotráfico claro. no hay en este país. o detener a un pibe en una plaza por fumar un Claro. porro, eso no es narcotráfico. Bueno, y él justamente señala esto. Claro, justamente. no hay lucha. Hay Para un la redundancia. discurso de lucha contra el narcotráfico, sí, pero Entonces- lucha real no la hay. Entonces, eso es lo que el gobierno comunica. Comunica que lucha contra el narcotráfico, pero en la realidad no lo hace. Exacto. Y eso es parte de la estrategia comunicacional de este gobierno, y acá le tengo que dar el mérito a Durán Barba. Durán Barba para mí es un personaje muy perverso. Es una especie de Goebbels de globo amarillo, no tengo dudas. Pero entendamos, Goebbels era casualmente el Durán Barba del Tercer Reich. Y cada gobierno tiene su Durán Barba. Obvio que sí. Los K también lo tenían. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Cami, Sí. déjame que te, Sí. enganchándome con tu tema, acerca del lenguaje que tiene que ver con la estrategia comunicacional que usa el gobierno, palabras que se repiten en sus discursos: felicidad, cambio, no volvamos para atrás, sí se puede, que recordemos que ese es de Obama, Sí, el sí se yes, puede, we can. vivir mejor, todos los argentinos, equipo, está todo, es en todo estás vos, vecino, juntos, nosotros. Esto es un lenguaje muy atractivo, es una telaraña, atrapante, por supuesto. Felicidad es el cambio, no volvamos para atrás, es lo que el vecino quiere. El vecino es todos los argentinos que quieren la felicidad. Son palabras recurrentes que, si escuchamos con atención a cada uno de los funcionarios, todos a la misma vez lo dicen, todos la usan. Está claro que todo el discurso de todo aquel que le toque hablar frente a un micrófono representando al gobierno del globo amarillo tiene un formato, un envase muy, muy definido casualmente por el equipo de comunicación del gobierno, a la cabeza del cual se encuentra Jaime Durán Barba. A mí lo que me molesta mucho es esta teoría de la meritocracia, porque es una teoría que no aplica a Argentina, y tomemos como muestra Argentina, porque una teoría de la meritocracia es para una sociedad donde todas las condiciones económicas, sociales, estén iguales para todos. Para Argentina, por supuesto que no aplica, acá no hay igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos decir todos podemos trabajar, todos podemos salir adelante, cuando el todos, eso, no aplica? Somos una sociedad muy desigual. Me molesta mucho esa teoría, realmente. Así que bueno. Bueno, y en conclusión, la nota de José Nathanson, ¿qué es lo que termina proponiendo José Nathanson?
No termina proponiendo, solo hace una declaración. ¿Qué es magnífica. lo que termina declarando? Termina declarando, es el último. Dice, el macrismo no es, por recurrir a la fórmula de Ricardo Forster, una anomalía, un accidente o un golpe de suerte. Es una fuerza potente que se encuentra en el trance de construir una nueva hegemonía. Los resultados socialmente negativos de sus políticas, el fondo individualista que late detrás de sus decisiones, la concepción liberal de justicia sobre la que sostiene su discurso, lo empujan sin remedio a la derecha del cuadrante ideológico, pero es una nueva derecha democrática que hasta el momento estaba ausente de nuestra escena política. Esa es la gran novedad, la noticia que la oposición debería registrar si de verdad desea ganarle en octubre. Bien, José Nathanson se quedó en el siglo XX. Él ve a la política en términos de derecha e izquierda y obviamente que para que este sistema se siga manteniendo en pie como está hoy, hay que alternar entre la derecha y la izquierda. Es como lo de la bicicleta. Si uno no pedalea de una manera pareja con el pie izquierdo y con el pie derecho, pierde el equilibrio y se cae. Lo que sucede acá para mantener este sistema político modelo siglo XX, que ya está perimido, hace falta esta permanente alternancia entre la derecha y la izquierda, pero el sistema en sí no cambia. Cambia solamente en lo cultural. A ver, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, en lo que hace a la cultura, es sumamente de izquierda, sumamente de izquierda, sea del signo de gobierno que sea. ¿Por qué sumamente de izquierda? En lo cultural. En lo cultural es la destrucción de los valores, la promoción de ideas que no hacen al trasfondo ni al progreso de la sociedad, y casualmente esas ideas las llaman progresismo, pero no tienen nada que ver con el bien común. Es simplemente la exacerbación del individualismo. ¿La meritocracia? No, la meritocracia no estoy hablando de eso, eso es otra cosa. Estoy hablando de los aspectos culturales, culturales. En lo político son totalmente de centro, sea el signo que sea el gobierno, sea un gobierno kirchnerista, o sea un gobierno macrista, o sea un gobierno dualdista, o sea un gobierno menemista, o sea un gobierno de la Ruista, o sea un gobierno alfonsinista, o sea un gobierno de Videla. En lo político nadie se atreve a sacar los pies del plato, nadie. Y en lo económico son suma, pero recontra, ultra de la más acérrima derecha que existe. ¿No se diferencia con la derecha de los 90? No, para nada, es exactamente lo mismo en lo económico. Privatizador. Seguimos rendidos al poder financiero económico mundial. O empezaron a rendirse. Seguimos dependiendo. No, esto comenzó en la época de Celestino Rodrigo durante el gobierno de Isabel Perón. A ver, entendámoslo. Siguió con Martínez de Hoz durante el gobierno de Videla, después con Juan Vitual Zurruil durante el gobierno de Alfonsín. Hubo un intermedio durante el gobierno de Alfonsín, que era Bernardo Grispun, el anterior, el primer ministro de Economía que tuvo Alfonsín, que lo que él proponía casualmente era repudiar todo el sistema de deuda externa que había dejado el proceso y que eso hubiera sido la salvación de la Argentina. Pero no, Alfonsín lo echó a ese ministro que proponía esa locura, Bernardo Grispun, y lo trajo a Juan Vital Zurruil con su famoso plan austral que terminó estallando en lo que fue la hiperinflación, que terminó con la salida del Alfonsín y los saqueos. Después vino Menem, de vuelta con todo el cuento de volver al primer mundo, y eso lo trajo a De la Rúa, que terminó subiéndose al techo de la Casa Rosada para salir con un helicóptero, porque Cavallo había confiscado los ahorros de todos los argentinos, dándoles el beneficio al sistema bancario internacional. Y después viene el kirchnerismo, bueno, la semana loca, el kirchnerismo emitiendo deuda, mientras dicen nos estamos desendeudando. No, el kirchnerismo se endeudó hasta el tuétano, que eso quede claro, no se coman el relato de que los kirchneristas, que Néstor pagó la deuda externa, eso es una gran mentira. Y acá ahora llega de vuelta el gobierno del Nuevo Amarillo, que ya exacerbó el tema de la deuda a tal grado como nunca lo vimos en nuestra historia, emitiendo títulos a 100 años. Te cuento.
en lo que va del periodo macrista, Sí. emitió una deuda por 100.000 millones de dólares. No, mucho más, esos datos ¿Sí? no los tenés, no, es mucho ¿Mucho más? Lo voy a traer un día a Héctor Juliano, Bien. que tiene los datos, pero al centavo Me asusta. contabilizado. Supera los 250.000 millones de dólares. Wow. Pero sigamos con esto, que quede claro. Los gobiernos alternan entre las derechas y las izquierdas. ¿Por qué? Porque es la manera ideológica del siglo XX. Para el siglo XXI, lo único que existe en el siglo XXI es arriba y abajo. Y lamentablemente nosotros somos los que estamos abajo. Pero tampoco la propuesta sería una alternancia entre un arriba y abajo y un arriba y abajo, porque sería volver a lo mismo, sino ponernos por encima, en un plano superador de toda esta problemática, y empezar con esto, recuperando la soberanía. Pero la soberanía pasa básicamente por una soberanía personal, en donde los individuos, cada uno de nosotros somos soberanos, y somos parte de un consorcio, igual que en un edificio, un consorcio, y ese consorcio lo llamamos Estado-Nación Soberano. Pero todo esto tiene que ver con la comunicación de los gobiernos, cómo comunican los gobiernos, las cuestiones, sus actos. Sé que hay una noticia ahora de estos días que tiene que ver con el gobierno y los medios. ¿Cómo es esto, Analía? Sí, esta es una noticia del sitio parlamentario.com. Sí. Diputados activará el debate sobre la regulación de la publicidad oficial. Según el texto, un 20% de la pauta debería estar destinada a medios del interior, universidades nacionales, medios comunitarios, pueblos originarios, cooperativas y organizaciones comerciales. La Comisión de Comunicaciones también aprobaría este martes un pedido de informes por la supuesta privatización del satélite ARSAT 3 y un proyecto para que todas las cable operadoras incluyan la señal Diputados TV. El temario incluye asimismo una propuesta sobre la creación del programa Alerta para combatir el tráfico de celulares usados. Y paso a contarte una nota de La Nación donde habla acerca del reparto de la publicidad oficial y dice que se diferencia de la era kirchnerista. Ajá, a ver cómo. En el 2016 se gastaron 761 millones menos. Influye más el nivel de audiencia y crece la inversión en medios digitales. Esto es obvio. A ver, sí, ok. Tienen Durán Barba contrató un planificador de medios. ¿Y cuál es la diferencia entre el kirchnerismo? Gastan menos guita, sí, ok, en todo están gastando menos guita en este gobierno, salvo en emitir títulos de deuda. En eso sí, gastan más. Pero no veo la diferencia, no la veo. Acá está claro que desde los distintos gobiernos los medios juegan un rol fundamental, y los medios también juegan un rol fundamental a la hora de comunicar a la sociedad, y quienes están frente de los medios, frente a una cámara, frente a un micrófono, tienen una responsabilidad básica. Y yo veo en lo personal cada imbécil frente a una cámara, frente a un micrófono, diciendo gansadas. Y hay una responsabilidad de toda la sociedad, porque los medios al fin y al cabo no son más que un fiel espejo de lo que es la sociedad per se. Y pasan cosas con los medios hoy, y pasan cosas adentro de los medios, pasan cosas en los pisos de las radios o de los canales de televisión, y se ve mucha falta de responsabilidad por parte de quien está frente a una cámara o frente a un micrófono. Seba, vos percibiste en estos días un fenómeno que llama la atención sobre todo esto. Contanos. Por suerte no fui el único que percibió esto. Para aquellos que no saben, voy a recapitular un poco. El pasado viernes 25 de agosto, al programa Metro y Medio, un programa de la Radio Metro, conducido por Sebastián Weinreich. Ese día no estaba Sebastián Weinreich en el programa. Llamó un oyente en una especie de consultorio amoroso que tienen en el programa y relató un abuso, relató una violación sexual, y nadie en la mesa paró a decirle, bueno, esto es una violación, quizás hay que parar un poco. El oyente utiliza términos como la tacleé, dice, vi una rubia y la tacleé, la encerré en una habitación de limpieza en un hotel y le di duro, y a pesar de que los conductores le preguntan en un par de ocasiones si esta relación fue consentida o no, el oyente no responde, y ellos, en vez de parar la bola y decir, bueno, vamos a ver si esto es una violación o no, dejan que siga la situación.
Y digo, y a veces esto parece, bueno, no, fue un fallido, fue un desliz, no pasó nada. Bueno, en realidad sí suceden las cosas, porque los medios de comunicación, como decía Quique, son un reflejo de la sociedad en parte, y otra parte representan un grupo de presión para para la política. Estos grupos de presión ostentan indirectamente el control del ejercicio del poder, porque digo, cuando gana Macri, como lo presentó Camila, no fue un golpe de suerte, por supuesto, fue un trabajo comunicativo conjunto de Durán Barba, de los medios, de la Nata, que fue un gran agente político a la hora de ganar el macrismo, como cuando en el kirchnerismo hubo otros agentes comunicativos, por supuesto. Digo, estos relatos nos construyen, nos involucran, es esencial pensar al comunicador como un agente práctico y esencial de la política, porque el comunicador, y lo digo yo que estoy ahora en una radio, influye en la opinión de la sociedad. Y digo, quizás la radio sónica no tenga una gran audiencia, pero Metro, cuando es la quinta radio más escuchada del país, los conductores no se pueden poner enfrente del micrófono y hablar y dejar que pasen estas cosas tan indiscriminadamente. Digo, lo mínimo que tienen que hacer es tener la responsabilidad, como decía Quique, es que cada conductor frente al micrófono escupe lo que tiene dentro de la cabeza. Es eso. Entonces empecemos a ver quiénes dejamos que estén frente a los micrófonos o frente a las cámaras. Digo, la falta que cometieron el Metro y Medio va más allá de haber quedado mal ellos, porque ayer Sebastián Weinreich salió a decir que bueno, que en realidad ellos están a favor del feminismo, de que esta falta de corrección que tuvieron con el chico este que relata la violación, perdón, con el violador este que relata la violación, fue un desliz y qué sé yo, y no, el desliz no fue eso. Digo, ellos no se pueden permitir dejar que pasen estas cosas, porque después hay un montón de oyentes que escuchan esto y al silencio de los conductores piensan que este relato está legitimado. Y al pensar que esto está legitimado no significa que, digo, la ley por supuesto está en contra de la violación, está penado por la ley, pero eso no significa que no pueda estar legitimado por una sociedad machista y patriarcal que piensa a las mujeres como un objeto. Además, lo terrible es la naturalización, no es la represión directa, no es la naturalización del caso, porque estas cosas se cuentan como casi cómicas. Es que él, o sea, anecdótico. No solamente viola a esta mujer, sino que llama a una radio como para reconfirmar de que su violación... Y regodearse en eso. O sea, a ver, recopilemos. ¿Qué pasó en Metro? Yo no lo escuché. Está el audio para... Aparentemente, un oyente llamó a la radio para contar cómo violó a una mujer. Previo, para los que quieran escuchar, el audio de la grabación dura 10 minutos, está en Radio Code, que es una aplicación que tiene recortes de radio. El oyente llamó como diciendo de que quería verificar que no haya sido una infidelidad, porque eso se trata de la columna en la que llamó el cliente. No, medio dudosa el objetivo también. O sea que si él por supuesto que no se consideraba abusador. Cuando este señor tuvo relaciones sexuales con esta mujer, a la fuerza, si era con consentimiento de ella, era infidelidad, pero como no fue con el consentimiento de ella, sino que la violó, no era infidelidad. Eso es lo que quería chequear este oyente a llamar a la radio. Él, por supuesto. ¿Y había una mesa de estúpidos dispuestos a debatir eso? Esos estúpidos, Julieta Pink, Tamara Pettinato y Palo Fábregas, que se ríen durante los 10 minutos que dura este relato, y el abusador jamás se considera abusador. Es más, en un momento después él cuenta que vienen varios amigos y la violan a la mujer adentro del cuarto de limpieza, y él dice, bueno, sí, qué sé yo, es como que pasó nada más. Perdón, voy a enterar. Estamos hablando de una banda de delincuentes que violó en grupo a una mujer. Él estaba de vacaciones en un hotel y estaba borracho, según él, y que se la agarró de los pelos y se la llevó al cuarto de limpieza. Y se la tacleó, dice él, muchas veces, la tacleé y me la llevé a un cuarto. Taclear es lo que hacen los jugadores de rugby, que se tiran encima uno del otro. Que se tiran como a la cintura más o menos y le empujan hasta un cuarto. Digo, y lo tremendo de todo... ¿Qué? Podemos escuchar el audio. A ver, está el audio del corto. A ver, pásalo, Álvaro, por favor. La conocía. ¿Ya habías charlado en el desayuno? ¿Algo le habías marcado? No. La vi de lejos, la tacleé y fue algo... La tacleé. O sea, creo que algo le hice mal. Estábamos los dos borrachos, seguro. Pero no, la tacleé. Fue todo consentido, ¿no? Cuestión que nada, pues me encerré en una habitación de limpieza del hotel y le di duro y quería preguntarle si fue infidelidad eso. Ella quería, estamos hablando de todo como un acuerdo. La veo sorprendida Tamara, ¿eh?
No, porque creo que no hay duda. No entiendo la duda. Juan Agustín, entonces, ¿hubo sexo con la canadiense? ¿La pasaron bien? ¿Quedó en eso? ¿Fue una sola vez? Sí, no sé ni cómo se llama, nada. Ah, no le preguntaste. No, la tacleé. Ah. Tengo Claro, miedo parece que que fue haya sido real. literal, Sí, claro. sí, ya no es... Debe ser una metáfora. Sí. La tacleé. La tacleé. ¿Le llevaste los pelos? La llevé a un cuarto de limpieza, creo que era. No sé, era un cuarto. Pero ella quería ir. Ella quería que la taclees. No sé, no sé que le di porque la agarré. No sé, porque estás hablando todo el agarre, lata, Claro. que le di duro. Vamos a creer que... Ni una menos. Sí. ¿Qué está diciendo? No hubo tercer tiempo, después nada. No, la agarré, corrí resacado, la agarré y... Nada, Sí. Bueno, ¿Cómo te imaginás que esta chica está Bueno. contando? A ver, está claro que este oyente estaba relatando cómo violó a una persona de origen canadiense, aparentemente, y en un viaje, o sea que esto sucedió fuera de la Argentina, o sea que no está claro en dónde sucedió, pero la justicia de ese país debería a esta hora estar pidiendo la extradición de este señor. No, pero por supuesto, y esto es que peor de lo que pueden imaginarse, porque en la mesa ellos dicen, bueno, sí, no pasa nada, y nadie está diciendo nada, la chica canadiense nunca va a aparecer, en un momento al final del audio cuando cortan, Julieta Pinco, Tamara Pettinato es un chiste de, che, esta chica estará viva, tipo, todos fríos, después Sebastián Weinreich cuando se retracta el lunes dice, bueno, en realidad fue una pifiada, qué sé yo. Me parece interesante traer a colación un texto de Herbert Alexander, que es un comunicólogo de la Universidad de Duke, que explica en Comunicación y Política, el medio del mensaje, un libro de él, dice, la fundación teórica de la democracia puede ser una elección racional, pero la pelosiana emotiva siempre ha tenido un papel primero en la política. Los medios de comunicación permiten una rápida penetración en la mente pública de imágenes que pueden contarte parte de una historia o una historia incorrecta, pero que son muy difíciles y costosas de borrar. Ya una vez cometido el acto, ya una vez que no han corregido el acto, están cometiendo un acto de connivencia, están cometiendo un acto de complicidad con el violador, al no dejarlo al no retarlo, al no insultarlo, al no contradecirlo, están cometiendo el mismo acto de complicidad y deberían recapacitar sobre eso. Deberían recapacitar sobre eso todos aquellos que estén al frente de un medio, tanto desde los directivos, eligiendo bien a quién ponen frente a los micrófonos y frente a las cámaras, no buscando el más payasito, el que más te haga reír, el que más colabore a la estupidización de la sociedad. Empecemos a tener la responsabilidad de poner al frente de una cámara o de un micrófono a todo aquel que tenga la capacidad necesaria para ser un fiel reflejo de lo que es la sociedad en sí y no ser un desviador o un degradador de los valores de la sociedad. Una cosa antes de terminar, la mujer de Sebastián Weinreich, Talia Goodman, salió a hacer un descargo en Facebook y dijo de que bueno, en realidad era humor y que la gente como que no se lo estaba tomando en serio, y si a Dalia Goodman y a Sebastián Weinreich le da mucha gracia la violación y tienen tantos huevos para hacer estos chistes, llamen a la mamá de Melina Romero, llamen a esta chica canadiense y háganle chistes de la violación, a ver si se ríen, a ver si le parece tan gracioso. Entre paréntesis, hablando de Twitter, otra red social que también es una pata fundamental a la hora de comunicar periodísticamente, Alejandro Berkovich, un periodista, dijo siempre con metro y medio, etiqueta a Sebastián Weinreich, a Julieta Pink, también etiqueta a Rich Martín, a Pablito Fregas, y dice que ojalá no muramos de corrección política. A lo que le comenta Vilma Ibarra, una abogada no muy conocida, le pone, no entiendo a qué te referís cuando hablas de riesgo de morir de corrección política, como si sugerieras que hubo exceso en la reacción de la gente. Esto es decir todo el tiempo, salir a defenderse y decir, no hubo un exceso de corrección política, no sean tan políticamente correctos cuando se habla de un tema súper delicado que ahora se está visibilizando, es un problema y es una responsabilidad sobre todo. A ver, ser políticamente correcto en esta sociedad de hoy significa ponerse un corset personal que le impida a uno manifestar lo que verdaderamente opina o siente o percibe sobre un suceso para tratar de amoldarlo a la opinión de la mayoría o el viento predominante o el espíritu que sobrevuela dentro de lo que queda bien para no sacar los pies fuera del plato. Eso es ser políticamente correcto en esta sociedad de hoy.
y en muchos casos se cae en no, mejor no voy a decir la verdad de lo que pienso porque van a pensar mal de mí. Hay que controlar también siempre igual lo que uno dice, digo, no puede soltar cosas racistas, homófobas y demás así al libre albedrío porque es obvio que es peligroso. Es peligroso, pero si es un reflejo de lo que vos pensás y hacelo, y después bancátela, obvio. Pues igual es obvio que este hombre que dice de la corrección política es obvio que es racista, es homofóbico y seguro está a favor de la violación, es obvio. Claro, eso sí. Por eso, casi siempre es la coincidencia entre todos los que se quejan de la corrección política. Pero bueno, yo no confío en la gente políticamente correcta, porque la gente políticamente correcta no se está manifestando tal cual, se está asumiendo una postura en la cual reprime seguramente mucho de lo que piensa. O sea, para mí alguien políticamente correcto no es confiable. Prefiero a alguien que... Pero alguien impolíticamente correcto tampoco es políticamente incorrecto. Y un nazi, si se me presenta como nazi, sí, macho, andate a la mierda, sos un nazi, no te quiero ver más. Pero alguien que es nazi y que se me presenta delante mío como un gran demócrata y yo por ahí confío, y ahí estoy en un problema. Sí. Por eso la corrección política es uno de los males de este siglo XXI, creo yo, a nivel sociedad. Es una epidemia. Es un término muy dudoso. Es una epidemia mental, más que nada, que le impide a la gente manifestarse. Pero bueno, nos tenemos que ir a una tandita. Ahora que volvamos de la tandita vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? La información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin mordaza. El arranque. El protagonista sos vos. Bueno, acá seguimos con el arranque y les voy a contar un poco lo que está pasando en el mundo, que las papas están bastante más calientes de lo que nos titulan los medios, más que nada los medios locales que están focalizados en la politiquería barata de comité de barrio y no ven lo que pasa en el mundo. Siguen creyendo que la Argentina no tiene nada que ver y no va a sufrir nada de lo que está pasando en el mundo. Siguen intentando asociarnos con los principales protagonistas del desastre que se viene, y el desastre se viene, tengámoslo presente. La noticia de hoy: Corea del Norte dispara un misil balístico que voló sobre Japón. Esto fue una advertencia desde ya, fue una clara demostración de poder que hizo el líder coreano Kim Jong-un para demostrarle al mundo que sí, que habla en serio y que está dispuesto a hacer lo que sea. Esto provocó en Japón que sonaran las sirenas de ataque aéreo. Los japoneses tuvieron que correr a los refugios antiaéreos como si hubieran estado en la Segunda Guerra Mundial. Situación así no se vive en Japón casualmente, desde la Segunda Guerra Mundial. Pánico, se ha generado una situación de pánico y los líderes del mundo están hoy sentados en sus mesas de situación debatiendo cómo sigue esto. Trump salió a advertirle a Corea del Norte que todas las opciones están puestas sobre la mesa. El mundo ha oído alto y claro el último mensaje de Corea del Norte, manifestó el presidente Trump esta mañana en Washington. Trump, yo, mi opinión personal, no creo que sea consciente de la verdadera magnitud del problema con el que va a tener que lidiar a partir de ahora. Desde China, ¿qué sale a decir? China afirma que la crisis llegó a un punto crítico. Esto dicen los chinos. Beijing pidió a las partes no hacer nada que escale aún más la tensión. Alarmante advertencia de Rusia. Y acá hay un detalle. La gente habla de Corea del Norte, lo tienen como el gran demonio, a este líder Kim Jong-un, pero no miran el mapa. Si mirasen el mapa de Corea del Norte, verían que gran parte de sus límites territoriales limitan con China, básicamente, y otra parte más pequeña limita con Rusia. O sea, Corea del Norte es un país limítrofe entre China y Rusia.
Entonces está claro que China y Rusia van a ser actores principales de este conflicto. Y si uno mira el mismo mapa y ve Estados Unidos lo va a ver a miles de kilómetros de este lugar. Entonces, el rol fundamental que en esta disputa van a tener principalmente China, porque son también de origen asiático, no como los rusos que son de origen eslavo, es fundamental todo esto. Hay una nota que salió publicada en el New York Times, esta nota la replicó el Clarín, y que habla sobre los malos que nos están vendiendo hoy por hoy en los medios de Occidente, este eje del mal, este eje del demonio que nos hicieron creer que está armado entre Corea del Norte y con Irán, estos dos países. ¿Cuál es la visión geopolítica que tienen desde China? El título de esta nota de New York Times es: para Beijing, Irán está en el centro de todo. Así lo dicen los chinos. Acá la nota habla de que muchos países están cerca incluso de Europa. Irán está en el centro de todo. Durante milenios, Irán fue un centro comercial que conectaba a Oriente y Occidente. Ahora ese papel se ampliará mientras que China despliega su proyecto de One Belt, One Road, un cinturón, una ruta que promete más de 1 millón de millones de dólares en inversiones de infraestructura en más de 60 países de Europa, Asia y África. Irán está estratégicamente en el centro de todos estos planes. Bueno, y también te cuenta la nota de la cantidad de inversiones chinas que hay en Irán. A ver, las inversiones chinas no están acá en Argentina, señora, si usted no lo sabe. Están en Irán, básicamente. ¿Por qué? Y acá volvemos a la teoría básica de la geopolítica. El padre de la geopolítica como disciplina es Halford Mackinder, un inglés, un británico. Este Halford Mackinder, haciendo su estudio de la geopolítica, agarró un globo terráqueo. Mirando el globo terráqueo, globo, la pelota, no un mapa, no una proyección plana de lo que sería la Tierra, no, el mismo globo, la pelota, se dio cuenta de que existe algo que él lo denominó la isla del mundo. Esta isla del mundo es la unión del continente euroasiático, básicamente. Y él, como inglés y como analista al servicio de su majestad en geopolítica, se dio cuenta que Inglaterra no estaba ahí, estaba afuera de esa isla del mundo, porque era una isla aislada de lo que sería el gran continente euroasiático. Entonces propuso y que fue la conclusión después de muchos siglos, que así efectivamente se llevó adelante, que la salida geopolítica para la corona británica era el dominio de todos los mares alrededor de lo que es esa isla del mundo. Y no es casual, tenemos un dominio inglés en todo lo que es el continente americano, que para esta teoría América entera es una isla más. E Inglaterra domina todas las islas alrededor de este continente euroasiático y dando la vuelta entera alrededor del mundo. Miren el mapa y vean todas las colonias inglesas que hay en islas, básicamente, en islas. Nuestras Malvinas son un ejemplo, pero te pongo otras islas sobre el Atlántico, por ejemplo, Ascensión, Diego García, Santa Elena. En el Índico tenemos la isla Diego García y un montón de islas, Maldivas, que son todas colonias o ex colonias británicas. Australia y Nueva Zelanda mismo son 2 islas grandotas, sí, con rango de continente. Bueno, para ellos también América entero es una gran isla, pero es todo lo que está por fuera de esta isla del mundo, el continente euroasiático. Acá los chinos ya están viendo que son actores fundamentales, como en la época de Marco Polo. Todo el comercio que va a suceder de aquí en más entre Oriente y Occidente va a pasar básicamente por Irán. Por eso Irán hoy es geopolíticamente un punto tan importante, y para la geopolítica británica,
pensada con el cerebro de Londres y ejecutada con el músculo de Washington, es tan importante esto de la desestabilización de Irán y ponerlo como eje del mal a Irán. Y aparte hoy, si a este eje del mal lo asociamos con Corea del Norte, que Corea del Norte sí tiene armamento nuclear, e Irán no, Irán lo abandonó como consecuencia de un tratado que terminó siendo desventajoso para Irán, donde decidió abandonar su programa nuclear. Ya amenazaron con volver a él si Washington sigue insistiendo con las sanciones contra Irán. Estamos frente a un mundo que está a punto de estallar. Económicamente hablando, los Estados Unidos están muy, pero muy mal parados. Este desastre que acaba de suceder en Houston, con este huracán que acaba de arrasar Houston, económicamente va a ser devastador para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque golpeó en el corazón de lo que es la geopolítica mundial estadounidense. Houston. En Houston están todas las sedes de la industria petrolera global, los chicos texanos, esos que salen a provocar las guerras en todos los países donde hay petróleo. Imagen de hoy, de los diarios de hoy, un asilo de ancianos inundado por el agua y con los ancianos adentro con el agua al cuello y nadie fue a rescatarlos. Ahí estaban. El fotógrafo que sacó esa foto ni siquiera se dedicó a sacar fotos para tuitearlas en lugar de dedicarse a sacar viejos de ahí adentro. Eso es terrible y esto va a tener consecuencias económicas. Y la más grande de las consecuencias económicas que Donald Trump se enfrenta ahora mismo es el 30 de septiembre, el vencimiento de su año fiscal, el año fiscal estadounidense, y parece, todo apunta a que Estados Unidos está muy cerca de entrar en default, aunque no lo crean, aunque los medios no los digan. ¿Quiénes saben lo que puede llegar a pasar? Y la familia Rothschild, por ejemplo. La familia Rothschild empezó a deshacerse a un ritmo aceleradísimo de sus activos en dólares. Si los Rothschild lo hacen, señora, y sígalo, porque acá algo va a pasar. Si uno ve también uno de los barómetros fundamentales de cómo viene la mano geopolíticamente y económicamente, es la cotización del oro. La cotización del oro en estos últimos días se disparó a niveles que no estaba desde hacía por lo menos 5 años. Y eso también es señal de algo que está por pasar. Y no es que la cotización del oro aumentó unos dólares día a día y va subiendo y a lo largo el precio del oro termina. No, de golpe se disparó. Y cuando estos disparos se dan de golpes, hablan de inestabilidades económicas inminentes, de nubarrones en el horizonte. Y esto es lo que va a pasar próximamente. Todo esto lo vamos a ver durante el mes de octubre. Muy pronto lo vamos a ver pasar. Así que yo le diría al gobierno que se prepare para la que se viene. Y acá me está mostrando una nota de perfil, el título: denuncian que familiares y funcionarios de Mauricio Macri blanquearon 132 millones de dólares. Esto lo denuncia Horacio Berbisky. Bueno, Horacio Berbisky hoy por hoy, las acciones de Horacio Berbisky están a la baja, pero eso no quita que sea verdad lo que está denunciando. Yo le diría al gobierno actual que se deje de mirar para afuera y empiece a mirar para adentro, porque afuera la mano viene muy pesada. Y como lamentablemente tenemos un presidente de la nación que él mismo manifestó en público que no entiende estas cuestiones de la geopolítica a nivel global, y sería bueno que empiece a tener un consultor que le explique cómo es la cuestión de la geopolítica a nivel mundial, porque si sigue pretendiendo venderle limones y biodiesel a los Estados Unidos, estamos en un problema. Pero bueno, ya se nos fue el arranque de hoy a la mañana. Analía, ¿algo que querés comentar antes de irnos? Sí, te cuento una salida para el día de hoy. En el CCK presenta Formas de Violencia, una exposición que plantea un abordaje diferente a un tema ampliamente revisado por la literatura y el arte. Obras históricas, pieza contemporánea, fotografías se van a dar en el CCK de miércoles a domingo y feriado de 13 a 20 en el 6º piso. Bueno, gracias Analía, muchas gracias Camila.
Muchas gracias. Muchas gracias, Seba, por Muchas estar gracias. acá. Del otro lado de la pecera, agradezco a Álvaro, que está acá en los controles, a Flor Sánchez y a Chloe Baibart, que están ahí en la producción. Y bueno, quien les habla, Quique Romero, va a volver a este piso el lunes de la semana que viene, que supongo que ya lo tendremos de vuelta a Maxi Lecky. Así que hasta la próxima. Igual, de todas maneras, mañana va a haber arranque acá en Radio Sónica. Chau. Ya conociste los temas que van a ser noticia hoy y la información necesaria para encarar tu día. Esto fue El Arranque con Maxi Lecky. Ya estás informado.